Hola creadores de sueños, hay dos palabras que están influyendo negativamente a nuestro karma y destruyendo nuestro futuro si las pronunciamos. Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Susana García y a través de este canal estoy compartiendo todas las técnicas de Reiki, registros acásicos, programación neurolingüística y coaching. Todo lo que he aprendido a lo largo de los años, todo lo que mis maestros y maestras me han enseñado, lo quiero compartir con vosotros en este canal. Por eso os pido que si no lo habéis hecho, os suscribáis al canal porque yo todas las semanas comparto contenido de muchísimo valor para conectar con nuestros sueños, para manifestar, porque el Reiki, los registros acásicos y el coaching son tres herramientas maravillosas para crear nuestro futuro. No se trata del Reiki simplemente hacer un montonazo de técnicas, saberme una batería de técnicas y ya está. El Reiki nos va a ayudar pues a elevar nuestro nivel de vibraciones para alcanzar nuestras metas, para conectar con la abundancia FM. Los registros acásicos y el coaching, 3/4 de lo mismo, nos van a dar una orientación para construir nuestro mejor futuro. Pues bien, esas dos palabras es difícil. Son dos palabras que nos hacen bajar el nivel de vibraciones y nos hacen conectar con la escasez. Cuando decimos es difícil, eso está afectando a nuestro karma, lo creas o no, negativamente, y está destruyendo tu futuro porque te baja el nivel de vibraciones. Si yo, por ejemplo, yo qué sé, quiero encontrar pareja y digo, ay, qué difícil está, si necesito ganar más dinero, es que la cosa está muy difícil, quiero mejorar mi salud, es difícil, todo eso está influyendo negativamente a nuestro karma, porque estamos creando un futuro negativo. Y entonces ahí no vamos a crecer absolutamente nada, está fluyendo negativamente, nos está ayudando a bajar el nivel de vibraciones. ¿Y tú qué quieres? ¿Conectar con la abundancia FM o con la escasez FM? Dímelo abajo en los comentarios. Yo con la abundancia FM. Dedos arriba todo el mundo que quiera conectar con la abundancia FM. Pues bien, el dicho de que lo que crees lo creas es completamente cierto, porque yo dentro de mi cabeza tengo esos pensamientos que me están generando emociones. Entonces, primero, pues eso, voy a pensar, uy, qué difícil está encontrar pareja, qué difícil está encontrar trabajo, qué difícil mejorar mi salud. Qué difícil es estudiar este máster, qué difícil es conseguir este viaje, X cosa que quieres, pues ya te digo, me está conectando con la escasez y bajando el nivel de vibraciones y me está generando una emoción. Entonces, pues una tristeza, frustración, etcétera. Entonces, ya te digo, para abajo las vibraciones. ¿Y qué vamos a conectar? Con situaciones y personas que, pues más de lo mismo, pues gente que vive con la escasez FM, que vive en la pobreza, situaciones y todo más. Y nos metemos en ese ciclo y en ese patrón repetitivo de una y otra vez, estamos generando, pues eso, situaciones negativas que nos están influyendo negativamente. Porque, ¿qué es el karma? El karma no es el que la hace, la paga, sino aquí partimos del concepto de que somos seres divinos teniendo una experiencia humana. Y consiste todo en ir quitándonos las capas de cebolla que nos hacen sufrir, todos esos pensamientos, esas creencias, para que llegue un día que seamos puro amor, que vibremos súper alto, que estemos fenomenal, que podamos conseguir todos nuestros sueños y que ayudemos a los demás también a que lo consigan. La meta de sea el Reiki, el yoga, el tai chi, los registros acásicos, el coaching, pues es ayudarnos precisamente a quitarnos todas esas capas que nos hacen sufrir para conectar con esa abundancia y para crear karma positivo.
Entonces, el karma negativo pues es la ley también de la causa-efecto que llamamos en Occidente. Entonces, pues no es el que la hace la paga, sino pues yo he tenido una experiencia negativa o he hecho mal a alguien, etcétera. Entonces, pues tenemos una cuenta kármica que se va restando para llegar a esa iluminación. Vamos dando pasos atrás. Cuando yo me doy cuenta de pues esa situación negativa que yo he creado, pues ya entiendo esa lección y ya no se vuelve a repetir. Entonces saldo karma, entonces esa cuenta kármica se pone en positivo. Uno de mis maestros budistas me decía, nos decía, eso es como los videojuegos, que vas teniendo más vidas o te vas restando vidas, ¿no? Pues aquí lo mismo, ¿no? La cuenta kármica, pues vamos teniendo puntos positivos para esa iluminación. Y no se trata de que en otras vidas hayamos sido malos, malísimos y ahora lo estemos pagando. Nos tenemos que preocupar de esta vida y de construir un buen futuro, porque nosotros no somos nuestro pasado. El pasado ya está. Y entonces cuando miramos atrás estamos teniendo esa emoción. Ahora tenemos que pensar en el futuro, en labrarnos un buen futuro para ser feliz y crear buen karma y en la siguiente vida pues tener una mejor vida. Es así de fácil, así que no preocuparos de ay, si fue mala, malísima. Ahora lo que vamos a hacer pues eso, a crearnos un buen futuro, a sembrar un buen futuro para llegar a esa iluminación. Entonces, en lugar de decir, uy, qué difícil es, eso es difícil, vamos a mandar bendiciones a esa situación, vamos a bendecir esa situación. Para que nos eleve el nivel de para elevarnos el nivel de vibraciones. Es súper importante para conectar con esa abundancia FM, para quitarnos todas esas capas de sufrimiento y llegar a la iluminación o en las siguientes vidas pues ser cada vez más feliz y tener mejor vida y tener reencuentros con personas que nos suman. Ese es el concepto del karma. No atormentarnos de, ay, qué cosa mala hice yo en el pasado. El pasado ya está y vamos a preocuparnos del futuro. Y quedaros hasta el final porque también os voy a enseñar una técnica de registros acásicos para sanar karma y también de Reiki. Entonces, como decía, vamos a crear bendiciones, vamos a lanzar bendiciones a esa situación. Y en lugar de decir, ay, qué difícil o eso es difícil, que eso es un límite o un segundo límite es, bueno, es difícil, lo voy a intentar, pero bueno, unas veces me cuesta, a ver si ahora puedo. No. Eso es súper limitante. Lo de decir es difícil o venga, lo voy a probar, no. Hay que cambiar el chip. Vamos a cambiar el chip y cuando vamos a decir es difícil, vamos a decir es fácil. Al principio nos va a costar mucho, pero a medida que vamos trabajando, haciéndolo, por ejemplo, siempre están los 21 días, ¿no? Para tener un hábito, para convencer a nuestro cerebro. Entonces, cuando estamos ante una situación, por ejemplo, en programación neurolingüística y en coaching, nos enseñan, que ya también en un vídeo os lo enseñé, cuando algo procrastinamos, digo, uff, qué difícil, cuánto me cuesta, pues es visualizar la situación que ya está terminada, que tú ya eres feliz habiendo hecho esa tarea que tanto te cuesta, habiendo dado esa conferencia, con esa pareja, con ese trabajo. Entonces, conecta rápidamente, en vez de es difícil, con ya la situación ya terminada y tú feliz. Cuando digas es difícil, cambias es fácil y te visualizas ya con esa situación que ya la tienes en tu mano, que ya está en tu presente y así vas a crear karma positivo y también vamos a ayudar a los demás también a crear su karma positivo porque no vamos a permitir
que tampoco nadie nos limite y nos influya de, uy, es que tú, Susana, eres muy torpe para la gimnasia. O tú, a mí cuando yo me saqué el carnet de conducir me decían, Susana, es que se te da fatal porque vas con el volante así, es que déjalo. Y yo digo, una porra, yo no voy a dejar de conducir, me da igual ir así. ¿Sabes? Porque al principio, pues eso, vamos todos con el volante así, o por lo menos yo iba ahí con un miedo y decía, porque tú lo digas, ¿no? Entonces, cuando alguien nos diga, tú no vales para estudiar, o tú no vales para eso, para conducir, o para manejar, o para lo que sea, tú piensas, pues porque tú lo digas, mira cómo sí que lo hago, mira cómo sí conduzco, mira cómo sí tengo ese trabajo, mira cómo sí yo estudio eso, porque si sucumbimos a ese mensaje que nos están diciendo nuestros familiares con todo el amor del mundo de, ay, para que no sufra la pobrecilla, vamos a decirle que lo deje, no vaya a ser que conduciendo tenga un accidente o vaya a ser que vaya a hacer esa carrera y al final no le salga y se frustre, pues también si sucumbimos a ese es difícil que nuestros familiares, el entorno, la sociedad nos está diciendo, también les estamos ayudando a que ellos generen mal karma. Así que por eso es muy importante pues enviar bendiciones a todas las situaciones y ayudar a esas personas a decir, no, yo lo voy a hacer igualmente, es fácil. O también lo podéis cambiar de decir, menudo reto. Esas otras dos palabras buenísimas también para poder decirnos todo menos es difícil. El es difícil lo tachamos y decimos, qué reto, a por ello también. Así que eso nos va a ayudar también infinitamente. Así que, mis queridos creadores de sueño, es imposible que si yo tengo unas buenas vibraciones, un nivel de vibraciones súper alto, generar una mala vibra. Dejármelo abajo en la caja de comentarios porque si lo escribimos o lo escribimos en el ordenador, en la computadora, ya nuestro cerebro ya cambia de chip. Así que genero una buena vida con mis buenas vibras y que se nos quede eso, ese chip de que es fácil, a por ello, yo puedo o mira cómo lo hago. Cualquier cosa y así nos ayudamos a nosotros mismos a crear un buen karma, un buen futuro en esta vida o en las siguientes y ayudamos a los demás a tener también una buena vibración. Y luego también esas personas que también nos hacen el mal, pues tenemos que saber que son personas súper desequilibradas, que si estuvieran genial no les haría falta hacernos la vida imposible. Entonces a esas personas también les tenemos que mandar bendiciones y unas buenas vibraciones y buenos deseos, mandar bendiciones a la situación. Yo siempre os he comentado que yo estoy en Reiki porque en mi trabajo anterior me hicieron la vida imposible dos personas y yo, en lugar de desearles el mal, yo comprendía que esas personas eran dos desequilibradas. Entonces yo siempre les decía, por favor, universo, que esas dos personas sean súper felices, porque ya por egoísmo, si esas dos personas son súper felices y están fenomenal con su vida, pues ya te van a dejar a ti en paz y van a querer tu bien. Y es por eso, porque nos hacen la vida imposible. Así que también mandar bendiciones a esas personas que nos están haciendo sufrir, de verdad, por egoísmo, porque a esas personas les va bien, a ti te va a ir súper bien también. Y entonces aquí entra el ejercicio del perdón. Es súper importante perdonar para generar un buen karma, para que tener tu corazón en paz. Hay personas de verdad que han sufrido mucho. Yo conozco aquí en España ha habido casos de personas o que les han matado un hijo o que han tenido un accidente terrorista y por ejemplo aquí Irene Villa, aquí en España ya lo sabéis, pero en resumen para las personas que no lo sabéis porque vivís en otros países, a Irene Villa y a su madre les pusieron una bomba en el coche porque la madre tenía una pareja que es policía y por confusión, bueno, pues ese día montaron ellas en el coche en vez de su pareja y estalló la bomba. A Irene, bueno, pues le subieron fatal, a la madre un brazo, Irene le faltan las dos piernas, ella tenía 12 años y estaba en un equipo de baloncesto y bueno, pues fatal, ¿no? Bueno, pues Irene Villa y su madre decidieron perdonar a esas personas
que les pusieron una bomba en el coche y ellas lo dicen por egoísmo, para estar en paz nosotras, para no estar en posición de víctima. Irene Villa es conferenciante, tiene hijos, ha hecho 2 o 3 carreras, bueno, es escritora, motiva un montonazo de personas, o sea que esas personas han perdonado y se han generado muy buen karma, pues eso, estudiando, mejorando, ayudando a un montonazo de personas, porque se hubieran dicho, ay, pobre yo, me faltan las 2 piernas, voy a ir en una silla de rueda, etcétera. Y además también Irene es campeona olímpica, o sea, todo lo que ha conseguido así y más casos que yo he conocido a lo largo de estos años. Entonces ellas han perdonado, como dicen, por egoísmo, para estar bien, nosotras. Entonces, un ejercicio buenísimo que a mí y a mis alumnos nos ha ayudado mucho es el ejercicio del perdón. Lo hacemos en los registros acásicos y es durante 33 días recitar lo siguiente. Si yo he hecho daño a alguien en el pasado, consciente o inconscientemente, yo me perdono y me libero. Si alguien me ha hecho daño en el pasado, consciente o inconscientemente, yo le perdono y le libero. Si yo me he hecho daño a mí mismo en el pasado, consciente o inconscientemente, yo me perdono y me libero. Y lo vamos a hacer con conciencia de perdonar, como decía un día un psicólogo, sabremos que hemos perdonado cuando ya pensemos ya no hay nada que perdonar y nuestro corazón va a estar en paz y vamos a elevar nuestro nivel de vibraciones y por ende vamos a construir karma positivo. Y luego un segundo ejercicio que yo recomiendo, que también lo he hecho aquí en este canal de YouTube, es enviar Reiki al pasado para sanarlo, para cuando nosotros miremos atrás no estemos en papel de víctima, para que todo esté perdonado. Entonces, básicamente lo voy a hacer en resumen porque ya os digo, tengo un vídeo que os lo dejo aquí abajo, que es el ejercicio para sanar el pasado. Es para esta vida, porque hay personas que me dicen, bueno, puedo hacerlo para vidas pasadas, pero es que hemos tenido infinitas vidas pasadas. El que quiera hacerlo, pues fenomenal, pero ya desde los años que tenemos a estos años yo creo que ya es suficiente. Así que si queréis, cogéis, escribís en un papel en la época donde habéis sufrido, yo qué sé, desde los 15 a los 20 años, pues que me pasó X situación. Lo podéis escribir en un papel, pues yo qué sé, pues yo soy Susana García, que vivo en Madrid y sanar desde los 15 a los 20 años, por ejemplo. Lo escribís en un papel o simplemente os imagináis que en la palma de la mano tenéis ese periodo de vida. Entonces, para los que estéis en primer nivel de Reiki, simplemente le vamos a dar Reiki unos minutos a ese periodo de vida que queremos sanar, donde hemos sufrido, que queremos perdonar. Y eso lo vamos a hacer durante varios días. Estamos unos minutos hasta que veamos que ya no fluye más la energía. Para los que estáis en segundo nivel de Reiki, pues también la situación en la palma de la mano y le vamos a hacer un chokurei, 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 chokurei para elevar el nivel de vibraciones y para conectar con la energía. Un Seigeiki, que es el nivel, el símbolo mental emocional, Seigeiki, 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 y luego el Honsase Sonen para conectar con ese periodo de vida donde yo he sufrido y quiero perdonar y sanar. Honsase Sonen, Honsase Sonen, Honsase Sonen. Unos minutos y cierro con el Chokurei. Chokurei, Chokurei, Chokurei. Y para el tercer nivel de Reiki, pues voy a comenzar con el Daikomyo, para que va a equilibrar, perdonad, a potenciar los demás símbolos, Daikomyo, 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 el Chokurei para conectar, Chokurei, 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 el Seigeiki, 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 Seigeiki y el Honsase Sonen para conectar con esa época de vida donde yo he sufrido y que quiero sanar. Honsase Sonen, Honsase Sonen, Honsase Sonen. Unos minutos entre las manos hasta que vea que ya no me fluye más la energía. No hace falta hacer un revival y tener un flashback de aquello que pasó. Ahí está y la energía Reiki va a ir a sanar esa época. Y cuando ya termino con un Daikomyo para cerrar la sesión.
Daicomio, daicomio, daicomio. Por supuesto, lo agradezco. Eso lo voy a hacer durante varios días hasta que yo ya me dé cuenta de que miro hacia atrás y ya no me afecta ese pasado. Lo podéis hacer desde los 0 años hasta la edad que tengáis cada día, o podéis coger ese periodo de vida que queráis sanar, porque a lo mejor, pues yo tuve una infancia súper feliz, pero a partir de los 15 años pues me surgió X cosa que todavía estoy rumiando y me hace infeliz. Entonces, pues eso lo podéis hacer durante varios días hasta que os sintáis libres en el corazón y con paz interior. Y eso es todo, mis queridos creadores de sueños. Vamos a tachar la palabra es difícil porque destruye nuestro futuro, nos está generando karma negativo, porque una y otra vez vamos a estar atrayendo situaciones, vamos a estar en posición de víctima, lo vamos a cambiar por es fácil, vamos a mandar bendiciones a esa situación para elevar nuestro nivel de vibraciones, para conectar con esa abundancia FM, con esas personas que suman a nuestra vida, con esas situaciones que nos hacen felices, y vamos a ayudar también a los demás a que generen un buen karma, perdonándoles, no permitiendo tampoco que nadie nos limite con tú no vales, o que es difícil para ti, o no lo vas a conseguir. Nos tiene que entrar por este oído y salir por el otro. Así que lo vamos a convertir en es retador, y vamos a cambiar el chip de creo una buena vida con buenas vibras. Y eso es todo, mis queridos creadores de sueños. Espero que os haya gustado, sobre todo ayudado. Os invito a compartir este vídeo con personas que les pueda interesar por WhatsApp, por correo electrónico. Vais a ayudar a muchísimas personas y vais a generar también buen karma ayudando a esas personas. Así que os envío un abrazo lleno de energía Reiki y nos vemos en el siguiente vídeo.